Bienvenidos nuevamente a Contracorriente. Estamos en la serie en la que estudiamos cada uno de los frutos del espíritu y en esta semana nos toca hablar acerca de la paz. Así que comencemos. Bueno, la paz en la Biblia hay dos términos. En el hebreo es shalom y en el griego es eirene. Ahora, nosotros pensamos por lo general acerca de la paz como ausencia de conflicto. Ujú. Y ciertamente la Biblia utiliza la palabra paz o shalom o eirene para mostrar ausencia de conflicto o tiempos de paz en ese sentido. Ujú. Pero interesantemente no es solamente eso. Shalom, al menos en el hebreo, significa también la presencia de algo mejor. Mm. La palabra, de hecho, se toma de, de una piedra que está completa, que no tiene fisuras, que no tiene ranuras y está completa. Es la idea de shalom, algo que está completo, algo que está pleno, ¿no? O también de un muro que no tiene fisuras, que no tiene huecos, o de una ciudad que está completamente amurallada y está entera, Mm. que no ha sido tocada. Eso es paz, eso es shalom, ¿no? También vemos esa palabra, por ejemplo, en el libro de Job, cuando Job dice que sus tiendas están completas porque ha contado todas sus ovejas, ahí el término para completo es shalom, Mm. es paz. Interesante. Sí, Ujú. es completo. Y cuando David viene preguntando a sus hermanos cuando estaban en la guerra, se acuerdan con los filisteos, y él viene trayendo comida, él les pregunta cómo están, les habla de shalom, cómo están ellos Ujú. en su paz. Entonces, es interesante porque cuando estaba investigando esto, me hacía pensar entonces en esta manera en que la Biblia nos habla acerca de la paz y es un estado. Cuando nosotros tenemos. Un estado en este sentido de estar completo. Exacto, Oh, ok. exacto. Ujú. Y entonces cuando en nuestra vida, por ejemplo, una relación no anda bien, cuando algo nos está perturbando, es como otra vez la piedra, hay una fisura, hay una Mm. ranura, no estamos No completos. hay shalom. No hay shalom, no hay shalom, Ujú. no hay shalom. Entonces, me parece interesante esa parte de ahí, Ujú. ¿no? Sí, es muy buena tu observación, porque en verdad creo que basado en eso podemos también mencionar que cuando la Biblia habla de paz, y si la paz es algo completo donde no hay fisuras, Ujú, la paz tiene que venir de algo mucho más allá que ujú, solamente nuestras circunstancias, por ejemplo. ujú, ujú, Y uno podría decir entonces, o como creyentes podríamos decir, tenemos paz porque tenemos algo más. ujú, Y ujú. eso que tenemos más no tiene fisuras, no tiene nada. En este caso es Dios. Exacto. Y por eso, con eso que está completo, podemos enfrentar los problemas que vengan en la vida. Ujú, Porque como decías bien, la paz, por lo menos la paz bíblica, no significa ausencia de conflicto. ujú. De hecho, puedes estar en medio del conflicto y todavía tener paz. ¿Por qué? Porque estás Exacto, completo en algo más o en este exacto. caso, en alguien más. Ujú. Y cuando Pablo, am, como les comentaba en el principio, eh, la palabra en griego para paz es eirene ahí, Ujú. Pablo comienza a dar esa misma idea, no la cambia, sigue significando lo mismo que en hebreo, estar completo, estar pleno, pero ahora él otorga eso, lo vincula con Jesucristo. Y hay partes en la Biblia en donde él dice que Jesús es nuestra paz. Ujú. Ciertamente. Jesús es nuestra paz. Y cuando es en Efesios. Pablo habla acerca de que su llamado como hombre, como ser humano, era hacer estas cosas que Dios le había mandado. Pero el pecado trajo esas fisuras, Ujú. esas ranuras y huecos que impiden al hombre estar en plenitud. Ujú. Viene Cristo y Pablo dice, Él es nuestra paz y entonces Dios nos da su paz a través de Jesucristo Ujú. y entonces nosotros tenemos paz con Dios, pero no solamente eso, sino que nosotros también podemos hacer paz, De hecho, estamos llamados a hacer hacer paz paz. o tener paz. Ujú, Y eso es interesante porque cuando pensamos en la paz, la verdad del asunto es que no sé si nadie diría que está en contra de la paz. Creo que todo el mundo diría que está por la ujú, paz, ujú. pero Quiero paz. realmente pocos son los que están dispuestos a pagar el precio por tener Es verdad. paz. Ujú, Y eso hay que pensar bien, porque la manera en que tú empezaste, Kevin, es correcta. Es decir, si no tenemos la verdadera paz, ujú, si no tenemos el verdadero shalom, ujú.
obviamente no vamos a querer tampoco verdadera paz. Es más o menos como cuando hablamos del Ujú. perdón y del amor. Si es que no conocemos el amor de Dios, si Ujú. es que no conocemos el perdón de Dios, va a ser complicado poder amar a alguien como Dios nos manda amar o Totalmente. perdonar a alguien como Dios Ajá. nos manda a perdonar. Y lo mismo ciertamente con la paz. Entonces, pocos están realmente dispuestos a pagar o estamos, ¿ok? Yo también me incluiría muchas Sí. de las veces, ¿no? Como bien dices, el pecado viene Ujú. y por eso somos pocos a veces o son pocos los que quieren realmente pagar el precio. E imagínate, por ejemplo, en Ujú. una pareja, am, hay un conflicto en matrimonio o con amigos y lo que podría traer paz es ir a pedir perdón. Ujú. ¿Cuántos están dispuestos Ujú. a buscar esa paz? Ujú. Realmente no muchos. O ponte del otro lado. Si es que la paz viniera porque tú tienes que perdonar cuando te piden perdón. Ujú. Claro. ¿Cuántos estamos dispuestos a realmente a pagar ese precio, no? Ujú. Es cosa seria. O, aunque suene raro, vamos a hablar un poco más después de esto, ¿cuántos estarían dispuestos a luchar, aunque suena medio raro, a luchar por obtener paz? Ujú. Entonces, hay muchas cosas con respecto a esto, pero podemos también empezar, como hemos empezado los otros podcasts, diciendo que la paz es algo que se nos llama a hacer, Hacer. que Ujú. se nos llama a buscar. Ujú. No es algo solo como a veces tenemos como el perdón, ¿no? El perdón pensamos que es algo que tiene que venir y Ujú. cuando me lleguen las ganas de perdonar, entonces yo voy a perdonar, Ujú. lo cual no es correcto. En este Ujú. caso es igual, porque los frutos del Espíritu, si bien son frutos del Espíritu, son Ujú. al mismo tiempo cosas que se nos llaman a hacer a cada uno de Correcto. nosotros. Dios no va a venir a perdonar por nosotros. No. Mm. Dios no va a venir a amar a nuestro cónyuge por nosotros. Y Ujú. ciertamente Dios no va a venir a hacer paz por nosotros. Nosotros tenemos que buscar eso. Sí. Y ahí tengo una pequeña pregunta acerca de... Yo estuve, no me acuerdo el estudio de dónde era, pero siempre se ve y se escucha que la gente busca siempre esta paz. Buscan por meditación, buscan por todo este tipo de cosas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿creen que en alguno de estos tipos de cosas se podría encontrar esta paz de Dios o no? En ninguna manera, porque hay, como digo, hay varias cosas que la gente busca y hace, por ejemplo, el budismo, por ejemplo, la Ujú. meditación y cosas por el estilo, que de cierta manera, o sea, tienen cosas conectadas con Dios porque están conectadas a la creación, pero no muestran que es Dios. ¿Creen que ahí podría encontrarse este fruto o de ninguna manera podría encontrarse fruto de Dios ahí? Yo creo que sí. De hecho, la razón para eso es porque mucha gente está en eso Ujú. y es porque funciona hasta cierto punto, Mm. Ok. como en cualquier cosa. Si tú buscas ayuda en X, Y o Z, no sé, Ujú. terapia o lo que quiera, puede que te funcione y te va a funcionar hasta cierto punto y por eso la gente la sigue usando. Pero de ahí en adelante, ese es otro asunto. Mm. Imagínate, por ejemplo, una técnica para lidiar con la ira o para perdonar. No sé, tienes que contar hasta 10, 1, 2, tienes que bañarte en agua fría o tienes que hacer todo eso. Y te va a ayudar en ese momento, pero realmente no ataca en el fondo del problema. En este caso, como Kevin estaba mencionando, que es el pecado. O en este caso, hacerte ver desde la Ujú. perspectiva bíblica que Dios te ha otorgado un perdón mucho más grande Mm. y por lo tanto tienes que también saber perdonar. Mm. Yo creo que funcionan y funcionan hasta cierto punto bien, pero no te llevan más allá, no te muestran que hay algo mucho más allá. Por eso Jesús dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Ujú, Yo no les la doy como el mundo les da. O sea, ahí Jesús reconoce que el mundo da ujú, cierta paz, ujú, que existe ese tipo Ujú. de paz, ujú, como bien dice el pastor Darwin. Pero no es la paz que Jesús da y que Exacto. viene del Señor. Y como bien dice el pastor Darwin, y aquí podemos preguntarnos cuál es esa paz que exacto. Jesús da, es esa paz que viene de haber sido perdonado todos mis pecados por el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Y entonces hay ese versículo bien importante, ¿no? Que dice, justificados pues, Romanos 5:1, Ujú, justificados pues, por la fe, tenemos un resultado, tenemos paz para ujú, con Dios por medio de nuestro Señor ujú. Jesucristo. Mm. Entonces esa paz que solamente Jesús puede dar, que va más allá de que solo esas técnicas que van superficialmente. Claro.
Y creo que apunta a la paz que todos necesitamos, deseamos y que debemos encontrar. Aunque no todo reconoce. Exacto. Y de ahí florece y nace todo, Claro. porque sin esa paz no vas a poder dar la paz. Lo que tú Mm, mencionas, me hace acuerdo lo de Efesios, ¿no? Efesios 2, 14, 15 dice, porque Él, que es Jesús, porque Jesús es nuestra paz. Exacto. Entonces la Biblia habla, vamos a ponerlo así, la Biblia habla de diferentes maneras de la paz, pero la paz principal, el fondo de todo, el Exacto. fundamento de todo, es la paz que podemos encontrar, como bien dice Pablo en Ujú. Romanos o aquí en Ujú. Efesios, la paz que podemos encontrar en Cristo, la paz que esa paz que podemos tener por medio de Cristo para con Dios. Amén. Ujú. Entonces, eso es bueno. La Biblia también, por ejemplo, habla de que Ujú. esta paz que podemos tener y que vamos a tener es algo también que debemos seguir buscando, Mm. pero ya no hablando con Dios. Una vez que yo tengo esa paz con Dios por medio de Cristo, ahora la Biblia me llama a poner en práctica esa paz, a Mm. buscar esa paz en cambio con los demás. Y ese es el tema, por ejemplo, de Hebreos capítulo 12, cuando dice, seguid o buscad la paz con todos. Ah, ujú. Obviamente no está hablando de salvación porque yo no puedo salvar a nadie como Cristo me salvó a mí. No estamos hablando de esa paz que viene por medio de la salvación de Cristo, sino de la paz que yo puedo tener contigo, Ujú. de la paz que yo puedo tener con cada uno de ustedes. Entonces se nos llama a buscar la paz, pero como yo mencioné al comienzo también, entonces, ¿cuántos de nosotros realmente estamos deseosos de alcanzar esa paz? Ujú. Porque si la paz en este caso significa otra vez que yo tengo que humillarme e irte a pedir perdón, ¿estoy listo? ¿Estoy dispuesto a humillarme? ¿Sí o no? Ujú. Entonces, pero la Biblia nos llama, como vemos en Hebreo, dice, sigan buscando, es algo que tienen que seguirlo haciendo continuamente, porque es un mundo quebrado, como mencionabas al comienzo, lleno de pecado. Y donde quiera, nuestros amigos, nuestro jefe, nuestros empleados, nuestro pastor, quien quiera que sea, vamos a tener conflictos Ujú. Sí. y vamos a tener que buscar esa paz. Y eso me lleva a otro punto, que tal vez es el versículo más conocido. Bueno, tú mencionaste el de Jesús, ¿no? Ujú. En Juan, y que es obviamente bastante conocido. Yo les doy mi paz, no como el mundo da. Perfecto. Pero hay otro de los versículos más conocidos. Ok. Y creo que siempre le digo a mi esposa, voy a escribir un libro o hacer una serie de Ujú. prédicas de los versículos mal utilizados en la Biblia, porque es bueno. Y el Muy otro bueno. relacionado con este es Filipenses 4. Claro. ¿Sí o no? Filipenses Ujú. 4. Ujú. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora a mí me inquieta y a veces hasta me irrita la manera en que los cristianos hablan de este punto, de este versículo y de esta Ujú. manera. ¿Por qué? Porque para el cristiano normal, este versículo significa, o lo que nosotros decimos es, voy a comprar este carro. Ay, el Señor me ha dado Mm. paz. Entonces es de Dios. Así lo Tienes utilizamos, así razón. Sí, sí, decimos. sí. Exactamente, Así ¿no? es. O tengo que irme de viaje a algún lado. No sé si tengo que hacer eso o no, pero el Señor me ha dado paz. Ujú. Así que es del Señor. Yo he encontrado a través de mi ministerio Ujú. tantos años, mujeres, muchas mujeres tomando malas decisiones. Hombres también, pero mayormente, y es interesante, tal vez psicológicamente tenemos que analizarlo alguna vez, porque las Mm. mujeres son más emocionales Sí. en muchas maneras. Y ellas son las que generalmente me dicen a mí, es que el Señor, es que Dios me ha dado paz y por lo tanto voy a hacer X, Y o Z cosa. Ujú. Ujú. Y muchas de ellas no le aciertan y muchas de ellas tienen problemas. Mm. Pero lo interesante aquí es que este tipo de paz del cual habla el apóstol Pablo en Filipenses, no es solamente este versículo, porque antes de eso vienen muchas cosas más. No, solo para leerles el contexto. Ese es Sí. el versículo 7. Ujú. Pero desde el versículo 4 más o menos el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Ok, ese es un mandamiento. Ujú. Hablamos del gozo, ¿no? La Claro. vez pasada es un mandamiento. Tienes que gozar, Así es. tienes que aprender a gozarte. Ujú. Y a veces no es fácil, entonces tienes que aprender a gozarte. Ok, perfecto. Y luego Pablo dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Ok. Den gracias en todo, dice después. Mm. Tú, como mencionabas, Kevin, Ujú. estás un poco enfermo o algo así. Bueno, tienes que dar gracias en eso, ¿no? Sí. Como tú también estabas Ujú. mencionando al comienzo. Todas estas cosas se juntan y luego la conclusión y el resumen de eso, en el versículo 7, Pablo dice, bueno, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tus corazones. Ujú. Imagínate, entonces la paz de Dios viene cuando hago esto primero, que a veces tal vez no es lo más bonito en las mejores circunstancias, y ahí viene la paz. Mm. Cuando nosotros pensamos que la paz viene, es un sentimiento para nosotros, un sentimiento que viene porque voy a tomar una decisión que a mí me conviene muchas de las veces.
y lo cual no es. Si ven, entonces lo que hemos hecho como cultura cristiana es, es hacer de la paz de Dios una emoción. Ujú. Entonces, la paz de Dios es una emoción de tranquilidad cuando voy a tomar una decisión. Ujú. Imagínense, ustedes están en su trabajo y son contadores y su jefe les dice que tienen que, no sé, que poner un número más en algo y que no está bien para que él mismo se beneficie o se beneficie la compañía. Ustedes son creyentes y ustedes dicen, no, no está bien, no es correcto, no lo voy a hacer. Es lo que están así, es lo que Dios les manda hacer, a ser Ujú. verdaderos, a ser Ujú. honestos, a no mentir, a no robar, todo este Ujú. tipo de cosas. Es correcto. La pregunta ahí es, ¿sienten paz? No en ese momento. No en ese momento. Ujú. Qué Ujú. chiste. De hecho, mi jefe tal vez me va a votar Exacto. y me voy a quedar sin trabajo. Ujú. Ujú. Entonces no es una emoción que yo siento de una emoción que me conforta y siento cuando voy a tomar una decisión. Muchas de las veces realmente no tengo esa emoción de, entre comillas, paz. Ujú. Pero la promesa del apóstol Pablo y la promesa de la Biblia es que si hacemos esto, la voluntad de Dios, finalmente, al final vamos a sentir una paz de que, bueno, ¿sabes qué? No, me botaron del trabajo, Ujú. pero hice lo que Dios quiso. Ujú. Y ahí llega Es, la paz. y ahí llega la paz. Eso es Entonces, bueno. la paz no es Ujú. algo que realmente llega primero, esa emoción, sino es algo que llega después. Después de que yo he cumplido Lo la que voluntad de la Dios, voluntad que de a Dios. veces es dura de cumplir. Claro, es como el Exacto. resultado después Exacto, de haber sufrido. exacto. Hay una historia que comentaba la anterior semana al grupo de jóvenes. Ujú, Em, es de un hombre que se llamaba Eric Barker y él fue un misionero de Inglaterra que estuvo en Portugal 50 años predicando el Evangelio. Usualmente lo hacía en condiciones difíciles, adversas. ujú. Llega la Segunda Guerra Mundial ¿Ya? y la situación se vuelve tan crítica en ese punto que él decide enviar a su esposa y se dice que tenía 8 hijos de regreso a Ujú, Inglaterra, por seguridad, ¿no? Y en el barco también iba su hermana y sus sobrinos. Y Barker hasta ese punto, bueno, más bien, Barker se queda en Portugal para seguir haciendo la obra, seguir predicando el evangelio que Dios le había ujú, llamado a hacer. Entonces, un domingo, antes del sermón, le comenta a él, se pone de pie y le comenta a la congregación que su familia había llegado a salvo a casa, ¿no? Y luego él procedió con el sermón. Mientras él estaba dando la prédica, las personas se dan cuenta lo que él quiso decir cuando les había dicho al principio que su familia había llegado ujú. a salvo a Qué casa, cosa, ¿no? ¿no? Resulta ser que él había recibido un comunicado justo antes del sermón de que un barco enemigo había lanzado un torpedo y había destruido el barco de donde iba Qué su pena. esposa, Ujú, sus hijos, su hermana y sus sobrinos. Mm. Y lo interesante de todo eso es que él recibió antes de la prédica, igual predicó ujú. y, e hizo todo eso que el Señor tenía que hacer, a pesar del profundo dolor. Y eso es precisamente lo que está hablando el pastor Darwin, ¿no? Él hizo lo que tenía que hacer, cumplir su llamado, cumplir su Exacto. trabajo Sí. y Confiar en aún Dios. confiar en Dios. Ujú, Y él sabía dónde estaba su familia. Ya. ¿Sentía dolor? Por supuesto que sí, pero eso no le impidió a hacer lo que él tenía que hacer, a predicar, y la paz de Dios guardó su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, exacto, como dice Pablo. Ujú. exacto, exacto. Ujú. Esa es la consecuencia de. Ahora, tal vez es bueno mencionar aquí que cuando la Biblia nos llama, am, tú mencionando lo que mencionabas, perdón, mencionando lo que tú mencionaste antes de la palabra Irene Ajá. en griego. La palabra griega Irene ciertamente apunta al hecho de la paz, como tú estás mencionando, y shalom, y todo esto relacionado con el hebreo. Pero también significa buscar paz. Esa es la Ujú, idea de la palabra. ujú. Buscar paz. Y es lo que estábamos mencionando más o menos antes. O, poniéndolo en otras palabras, ser pacificador. Ok. Ujú, Entonces, cuando la Biblia nos llama a buscar paz o el fruto del Espíritu que es la paz, ciertamente nos llama a buscar paz con los demás, pero también a ser un poco más intencionales, a ser un pacificador. mm, Es decir, a tratar de ayudar en medio del conflicto, de buscar la paz, de ujú, promover la paz. ujú, Ahora, lo importante ahí es notar que
nos llama a ser pacificadores, pero no pacifistas. Ok. Y eso es una gran diferencia Ujú. entre las dos cosas. Un pacifista cree que obviamente no se pueden resolver las cosas o se deberían resolver las cosas más bien sin violencia, ciertamente sin guerra, sin absolutamente nada. Los Amish, los Ajá. menonitas. Eso le iba a decir. El otro día me enteré que los menonitas, Ujú. su doctrina es ser pacifista. Sí, Nada, cero guerra. sí, No se involucran en nada ni tienen nada que ver en cuanto a la guerra. O sea, si es que viniera guerra, les llamaran a hombres que van a la iglesia menonita a ir a la guerra, tal vez no, ellos dijeran no, no, no pueden por convicción. por convicción. Exacto. O si tú vas, a veces hay películas o a veces hay historias de gente que ha ido, por ejemplo, a las a comunidades Amish, lugares como esos, donde ha abusado de ellos, los ha herido físicamente algo, pero ellos nunca Ok. han hecho nada. Nunca ha habido retaliación, nunca ha habido absolutamente nada de parte de ellos, porque son pacifistas. Y ciertamente aquí es interesante porque creo que todos nos identificamos con eso y si no lo pensamos mucho, cuando llegamos a ciertas partes de la Biblia, como que no nos confundimos. Por ejemplo, coge Ujú. el hecho de que Jesús dice, y es lo que los menonitas o Amish dirían, lo que Jesús dice, que cuando alguien te hiere en una mejilla, Claro, Dale la otra. lo de la otra. realmente tienes que darle la otra. Ujú. Y entonces, si ven, ahora cuando uno comienza a escarbar un poquito más, se Ujú. encuentra con ese tipo de Ujú. versículos bíblicos y uno dice, bueno, la verdad, entonces debo ser Amish. No. Debemos ser menonitas. Claro. La verdad, y en verdad, y al leer eso, eso es lo que ellos han llegado a la conclusión. Ahora, siempre a mí me ha llamado la atención, en cambio, Juan capítulo 18. En Juan capítulo 18, ah, el apóstol dice lo siguiente, cuando Jesús hubo dicho esto, ya al final en su juicio, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y luego Jesús les responde, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Mm. No hay otra mejilla, Ujú. Ujú. no hay otra mejilla. Sino defensa. Exacto, en este Ujú. caso verbal. Sí. Ujú. Entonces, Ujú. y si hablamos de pacifismo, Dios realmente no es pacifista. Vemos en el Antiguo Testamento cómo mandó a Israel a conquistar la tierra Ujú. prometida y era por medio Así muchas de las es. veces de hacer Ujú. guerra, de hacer juicio. Ujú. Y vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el Apocalipsis, cuando Jesús viene por segunda vez, esto no es Claro. pacifismo Ujú. en Ujú. ninguna manera. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que ser conflictivos. De hecho, como digo, la Correcto. Biblia nos llama a ser pacificadores, Ujú. pero ciertamente no pacifistas. Claro. Ujú. Y eso es importante. Entonces, eso quiere decir para nosotros que ser pacificador muchas veces entonces va a significar que tenemos que llegar a utilizar la fuerza para buscar la paz. Ujú. Ujú. Eso es muy importante. Ujú. Entonces nosotros no tendríamos ningún problema en eso si hay algún tipo de guerra justa que tenemos que pelear, en eso nosotros mismos estamos en la edad de ir y defender nuestro país o algo, una causa, o a mi Ujú. familia, Ujú. Sí. o a mi esposa, o el honor de mi esposa, o algo así. Ujú. No tendría ningún problema porque estoy llamado a buscar la Ujú. paz. Ujú. Ujú. O incluso en algo tan sencillo como educar y disciplinar a mis hijos. Ujú. Necesito paz Correcto. en el hogar. Mi esposa necesita paz. Mis hijos no tienen que seguir insultándole, pateándole, gritándole, mordiéndole. Necesito paz. Y eso va a Ujú. necesitar una vara, Claro. va a necesitar algo. Ujú. Entonces, no vamos a ese extremo en ninguna manera. Y tampoco entonces tenemos problemas con la policía, tenemos problemas con los militares, porque sabemos que los que promueven la paz por medio de la fuerza, en este caso ejercicio de la fuerza, van a ser ellos en la sociedad. Sí. Sí, qué lamentable que hoy en día, tal vez en nuestro país, en otros, ya la policía no puede levantar su Ujú, como estolete o algo por miedo a ser Mm. denunciado y todo, a ejercer lo que se le ha ujú, llamado a hacer Claro, su por buscar trabajo. la paz. ujú, Y hay tantas personas que están haciendo, em, siendo conflictivas, ujú, destruyendo propiedades, ujú, universidades o cosas por el estilo. Y la policía lo que tiene que hacer, y sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, es usar la fuerza Claro, para detenerlos. restablecer la paz en Exacto, el Sí. pueblo. exacto. Pero como hemos llegado a una sociedad, como tú bien dices, Ujú. ¿no? En donde nadie es, la palabra clave aquí es pecador. Mm. Solo Nadie es víctimas. pecador, somos víctimas Ujú. todos. Entonces no necesitamos darles a ellos castigo, ni Ujú. mucho menos castigo físico para hacer eso. Pero en una sociedad donde se ha olvidado qué es el pecado, Ujú.
Claro, Es que ¿qué es tenemos, esta idea? exacto, crece esta idea. Claro. Y nuestra sociedad ciertamente es así. Ujú. Ujú, Por eso la iglesia tiene que seguir predicando. Claro. No, somos pecadores, somos en esencia pecadores y por eso Ujú. estas cosas se manifiestan de esta manera y por lo tanto sí, tenemos que ser pacificadores, tratar de buscar la paz, pero no somos pacifistas en ninguna Ujú. manera. Yo pienso como pastor en algo tan, no sencillo, pero tan, no simplista, simple, Ujú. como una esposa que tenga conflicto en el hogar, Ajá. cuando el esposo es abusivo y él viene y la golpea y la abusa psicológicamente, físicamente, en todo sentido. ¿Qué es lo que ella está llamada a hacer? ¿A dar la otra mejilla? Ujú. No. Eso es lo que hemos predicado muchas veces como iglesia evangélica y ahí hemos estado mal. Si ves, actuamos más como Mm. pacifistas Ujú, Ujú. no. y no como pacificadores. ¿Qué sería lo mejor de esta mujer poder hacer ahí? Lo mejor de esta mujer simplemente es coger su teléfono y decir, la policía, por favor, venga, mi esposo Ujú, está siendo violento, no puedo mantenerlo aquí. Ellos van a venir, lo van a llevar Dios mediante a un lugar Ujú. donde se calme, donde lo que quiera, y así va a ella a restablecer la paz para su hogar, para Ujú. ella y para su familia. ujú, Eso es ser pacificador, aunque estén extraño, Ujú. Claro. pero eso es ser pacificador. Utilizar muchas veces los medios necesarios para poder encontrar la paz. Mm. Y eso me lleva al último versículo de hoy, que me parece importante también hablar, porque la Biblia dice muchas cosas de la paz, ¿no? Como hemos hablado de que la paz absoluta, la Ujú. paz más profunda la tenemos con Dios, tenemos Ujú. que buscar la Ujú. paz, que el mundo tal vez nos da cierta paz, como tú mencionaste, Kevin, pero en Jesús encontramos la verdadera paz, todo este tipo de cosas. Pero en Romanos, el apóstol Pablo dice algo que nos da un respiro. Ujú. Romanos capítulo 12, versículo 18, el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ujú. Y eso realmente debe traer y trae alivio a nuestros corazones y realmente a mi corazón. Nosotros trabajamos aquí como pastores con mucha gente y muchas de las veces la paz no es posible aún en la misma iglesia. Esa es la verdad. Ujú, Ujú. Yo, yo busco la paz, trato de ser un pacificador, pero si del otro lado Mm. no hay cómo, porque el otro lado no quiere, porque a veces las dos partes no quieren. Pero ¿qué pasa cuando una de las partes no quiere? El apóstol Pablo Mm. dice entonces en Romano, bueno, si es posible, hazlo, y si no, o sea, ya nada. Ujú. Entonces, siempre me imagino que es como jugar tenis, ¿no? Tú coges y botas la bola en un lado de la cancha, y si la bola no regresa, o sea, ya no es tu culpa. Ujú. Ujú. Ya no puedes hacer nada. Has hecho o como saludas. Muchas de las veces, triste decir, a veces yo saludo o trato de saludar a los hijos de algunos de los hermanos y yo estiro la mano y no me dan la mano. Son mal educados, son mal creados, es lo que son. Pero ¿qué más puedo hacer? Ok, claro. ese ya es otro asunto. Ciertamente, tal vez podré conversar con los padres, pues lo que quiera, pero en ese momento yo estiro la mano y si la mano del otro lado no regresa, o sea, ya nada. Ujú. Ujú, Entonces es más o menos así con la paz. Mm. Muchas de las veces uno busca paz, incluso en un hogar, en un matrimonio, tal vez ella o él quieren buscar la paz, quieren restablecer el matrimonio, quieren hacer esto, el otro, Ajá. pero si la otra parte no quiere, es imposible. Y Pablo dice, ok, si es posible, está bien, pero si no, ya, ok, has hecho tu parte. Ujú. Ahora la bola está en el otro lado del campo y tiene que regresar. Y si no regresa, no hay problema. Ujú. Ujú. Entonces, la paz como fruto del Espíritu realmente es un fruto importante. Sí, y es bastante alentador, motivador para nosotros como creyentes, entendiendo que tenemos esta paz Ujú, profunda también, ujú, de que un día vamos a vivir en esa paz completa sí, por ujú, toda la eternidad con el Señor cuando Él traiga su reino, ¿no? claro. Eh, en la historia todos conocemos, ¿no? El Imperio Romano, ujú, tan famoso. Hubo una frase que se popularizó que era la Pax Romana, ujú, la paz romana, ¿no? Que era un periodo de entre más o menos 100 años que Roma vivió en relativa paz, donde hubo bastante desarrollo comercial, infraestructura, cultura y todo lo demás. Y vaya que sí disfrutaron, digamos, de ujú, los ciudadanos de Ujú, Roma esa paz, pero solo fue por un tiempo. sí, no duró. No duró. No, ujú, Pero cuando venga el Señor, a mí me motiva claro. como creyente, como hijo de Dios, y creo que nos debe motivar a cada uno de ujú, nosotros, que a pesar de que
hay a veces en que ya no depende de nosotros, aunque hemos sido pacificadores y no, la otra parte no quiere hacer paz. Sabremos que un día todo eso va a terminar y va a venir el príncipe de la paz Ujú. para morar con los suyos para siempre, y esa paz no va a tener final. Ujú. Y tal vez solamente para terminar con lo que tú empezaste Ujú. hablando de la palabra shalom, Ujú. Irene, y shalom con la idea de que es esta muralla Ujú. alrededor de la ciudad. El apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice regocijaos en el Señor en Filipenses, ¿no? Y que nos estemos agradecidos por todo, y que demos gracias a Dios. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. O sea, ahí vuelves a la muralla. Ujú. Ahí vuelves a la muralla. El Ujú. momento en que esa paz de Dios está contigo es básicamente como una muralla que protege tu corazón. Es un cerco en contra de todas esas cosas malas, en contra de cualquier cosa que venga a tu corazón. Bueno, entonces alguien se enriquece, pero tú no. No pasa nada. Tu corazón está en paz. Exacto. ¿Verdad? Ujú. Ujú. Y entonces algo te sucede. Bueno, no pasa nada. Tu corazón está en paz. Ujú. Esta es la muralla, esa es la paz que Dios puede traer a cada corazón. Y ciertamente, como tú mencionas, que viene únicamente por medio de tener a Cristo en nuestras vidas.